Desde el primer día, María supo que trabajar en la empresa de don Ricardo no sería fácil. Don Ricardo era un hombre millonario, poderoso y con una paciencia muy corta. Sus órdenes eran rápidas, y sus expectativas, altas. María hacía todo lo posible para cumplir, pero sentía que, a pesar de sus esfuerzos, nunca lograba llamar la atención de su jefe. En la oficina, ella era una trabajadora más, casi invisible para todos. Aquella mañana empezó como cualquier otra. María llegó puntual, saludó a sus compañeros y se sentó frente a su escritorio. Pero algo en el ambiente estaba diferente. El silencio era pesado y las miradas evitaban cruzarse. De repente, un mensaje urgente de la oficina de don Ricardo llegó hasta ella. Tenía que ir a su despacho inmediatamente. Su corazón se aceleró, no sabía qué esperar. Cuando entró, don Ricardo estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con el ceño fruncido. Sin decir mucho, le entregó una carta: María, estás despedida. Las palabras cayeron como un golpe inesperado. María intentó protestar, explicar que había dado lo mejor de sí, que ese pequeño error no era justo para un despido tan duro. Pero don Ricardo no quiso escuchar. Su voz era fría, casi sin emoción. No hay nada que discutir. María salió de la oficina sin entender nada. Sus compañeros la miraban con sorpresa, pero nadie decía nada. ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué tan cruel? Ella sentía un nudo en la garganta, pero también un miedo profundo. Sabía que perder ese trabajo no era solo una cuestión de dinero. Tenía una responsabilidad que nadie conocía. Después de salir, caminó sin rumbo por las calles. El mundo parecía haberse detenido. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo iba a seguir adelante? Pero sobre todo, ¿cómo explicaría a su familia que ya no tendría ingresos para ayudar? María no podía contarle a nadie lo que realmente la ataba a ese trabajo. Porque, en secreto, María cuidaba a alguien muy importante. Cada día, después de largas horas en la oficina, ella se convertía en la cuidadora de la madre de don Ricardo. Una mujer enferma, frágil, que necesitaba ayuda constante. María nunca habló de eso en el trabajo. Nadie sabía que ella cruzaba la ciudad, agotada, para estar junto a aquella mujer que ahora parecía estar olvidada por su propio hijo. Aquella responsabilidad silenciosa era su razón para seguir adelante, su motor invisible. Por eso no podía permitirse perder el empleo. Pero ahora, con el despido inesperado, todo parecía desmoronarse. María se sentó en un banco del parque, tratando de pensar en una solución. Sabía que debía mantenerse fuerte, por ella y por la señora enferma que dependía de ella. Mientras tanto, en la lujosa oficina de don Ricardo, él continuaba con su rutina diaria, ajeno al impacto real de su decisión. No sabía que aquella mujer que acababa de despedir era la misma que cuidaba a su madre en secreto. La verdad estaba oculta tras una red de silencios y sacrificios. Pero el destino tiene formas inesperadas de revelar lo que queremos esconder. Y aunque don Ricardo aún no lo sabía, esa despedida iba a ser solo el comienzo de una historia mucho más profunda, donde el orgullo y la indiferencia tendrían que enfrentarse a la verdad. María recogió sus cosas lentamente y decidió que no se rendiría. Había más en juego que un simple empleo. Había una vida, una responsabilidad y un amor silencioso que la impulsaban a seguir adelante. Y aunque la injusticia había tocado su puerta, estaba dispuesta a luchar para demostrar que detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada. María salió de la empresa con el corazón pesado y la mente llena de dudas. El frío despacho de don Ricardo todavía resonaba en sus oídos, y las palabras de despedida no dejaban de darle vueltas. No solo había perdido su trabajo, sino también la seguridad que le permitía cuidar a su madre enferma. Caminaba despacio por la calle,
sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba. ¿Cómo podría enfrentar ahora la realidad? ¿Qué haría sin ese empleo? Los días siguientes fueron los más difíciles que había vivido. La angustia y el miedo la acompañaban en cada paso. Nadie en la oficina sabía lo que verdaderamente significaba para ella ese trabajo. Nadie conocía la historia detrás de su silencio. María se preguntaba si alguna vez alguien podría entender el peso que cargaba sobre sus hombros. Por la noche, mientras la ciudad dormía, María cruzaba las calles con cuidado para no despertar sospechas. Llegaba al hospital donde la madre de don Ricardo estaba internada. Allí, en una habitación modesta y silenciosa, se convertía en el ángel guardián de una mujer que había sido importante para su jefe, pero ahora parecía olvidada por él. Con manos firmes pero delicadas, María ayudaba a la señora a comer, a levantarse, a sentirse acompañada. No le importaba el cansancio acumulado ni las largas jornadas de trabajo. Para ella, ese era un compromiso sagrado, un acto de amor silencioso que mantenía vivo algo más grande que el propio empleo. Un día, mientras ayudaba a su madre adoptiva a cambiarse de ropa, escuchó unos pasos en el pasillo. Se tensó, no estaba segura si don Ricardo vendría al hospital. No sabía cómo reaccionaría si la veía allí. Temía que su secreto se descubriera y que eso empeorara las cosas para ella. Pero la visita de don Ricardo no era tan frecuente como ella pensaba. Él estaba ocupado, absorto en sus negocios, ajeno a las pequeñas batallas que se libraban lejos de su oficina. Sin embargo, la salud de su madre empeoraba día a día, y su preocupación empezó a crecer. Un día, don Ricardo recibió una llamada urgente del hospital. La situación de su madre era grave y necesitaba atención constante. Fue entonces cuando decidió visitarla personalmente. Al llegar, notó que había alguien más junto a ella. María, la mujer que había despedido hacía poco tiempo. La sorpresa fue grande. Don Ricardo no esperaba encontrar a su exempleada cuidando de su madre con tanta dedicación. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Por primera vez, comenzó a cuestionar su decisión y a darse cuenta de que había juzgado a María sin conocer la verdad. María, por su parte, sintió una mezcla de miedo y esperanza. No sabía si don Ricardo estaría enfadado o agradecido. Pero no podía ocultar más el secreto que la mantenía en pie cada día. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, aunque no podía prever cómo. Mientras don Ricardo observaba a su madre, pensó en las decisiones que había tomado y en cómo esas decisiones afectaban a las personas que lo rodeaban. Comprendió que detrás de cada empleado había una historia, un sacrificio, en el caso de María, un amor profundo y callado. El encuentro silencioso marcó el comienzo de algo nuevo. Don Ricardo empezó a ver a María con otros ojos, ya no solo como una trabajadora más, sino como alguien indispensable para su familia y su vida. María, aunque herida por el despido injusto, sintió que esa mirada diferente era una oportunidad. Una oportunidad para que finalmente se reconociera su esfuerzo y su dedicación. Pero también sabía que para recuperar la confianza de don Ricardo, tendría que enfrentar muchas dudas y demostrar que su compromiso no era solo con el trabajo, sino con la verdad. La historia de María y don Ricardo apenas comenzaba, y lo que parecía un final injusto se estaba transformando en un nuevo capítulo lleno de desafíos, aprendizajes y, sobre todo, humanidad. María había guardado aquel secreto durante mucho tiempo, pero ahora sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Mientras cuidaba a la madre de don Ricardo, sentía una mezcla de orgullo y temor. ¿Cómo reaccionaría su exjefe al descubrir que ella había estado allí, en silencio, sosteniendo la mano de su madre cuando nadie más lo hacía? Cada día que pasaba, esa pregunta pesaba más en su corazón. Después del encuentro en el hospital, María volvió a su rutina con una sensación extraña. Por un lado,
Había un alivio al saber que don Ricardo había visto su sacrificio. Pero por otro, el miedo a lo desconocido la mantenía alerta. No sabía si esa revelación cambiaría las cosas para bien o si complicaría aún más su vida. En la oficina, las cosas seguían igual de tensas. Los compañeros murmuraban sobre su despido, pero nadie sabía la verdadera razón. María evitaba hablar con ellos, concentrada en cuidar a la señora enferma. Cada día era una batalla contra el cansancio y la incertidumbre. A veces, sentía que no podría seguir adelante, pero entonces veía la sonrisa débil de la madre de don Ricardo y encontraba la fuerza para seguir. Don Ricardo, por su parte, comenzó a cambiar. Su frialdad habitual fue dando paso a una preocupación sincera. Empezó a visitar el hospital con más frecuencia y a interesarse por los cuidados que recibía su madre. Y aunque no lo admitiera abiertamente, sentía que debía hacer algo por María, esa mujer que había demostrado una dedicación que él mismo había ignorado. Un día, mientras estaba en su despacho, don Ricardo recibió una carta anónima. En ella, alguien relataba la historia de María y cómo ella había cuidado en secreto a su madre. Esa carta removió algo dentro de él. Se dio cuenta de que su decisión había sido precipitada y que quizás había juzgado sin conocer todos los hechos. Decidido a aclarar las cosas, don Ricardo contactó a María. La invitó a reunirse en un lugar neutral, lejos de la oficina y del hospital. María aceptó, aunque con cierta desconfianza. No estaba segura de qué esperaba don Ricardo ni si estaría preparado para escuchar la verdad sin juzgarla de nuevo. El día de la reunión, ambos llegaron con el corazón en la mano. Don Ricardo habló con honestidad, reconociendo que había cometido un error y que deseaba enmendarlo. María, aunque herida por el trato recibido, escuchaba con atención. Sabía que esta podría ser la oportunidad para recuperar no solo su trabajo, sino también el respeto que siempre había merecido. Durante la conversación, María le contó con detalle cómo había cuidado a su madre, los sacrificios que había hecho y cómo ese secreto la había mantenido fuerte en los momentos más difíciles. Don Ricardo escuchaba, cada palabra resonando en su conciencia. Entendió que aquella mujer que había despedido era mucho más que una empleada. Era parte fundamental de su vida sin saberlo. Al terminar la reunión, don Ricardo ofreció a María la posibilidad de regresar a la empresa. Pero esta vez, con condiciones justas y un reconocimiento sincero a su esfuerzo. María sintió una mezcla de emociones: alegría, esperanza, pero también prudencia. Sabía que la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Mientras caminaban separados, ambos comprendieron que algo había cambiado entre ellos. No era solo un acuerdo laboral. Era el comienzo de una nueva relación basada en la verdad, la comprensión y el respeto mutuo. Pero el camino no sería fácil. La historia de María y don Ricardo estaba lejos de terminar. Había heridas por sanar y dudas por resolver. Sin embargo, la semilla de la esperanza ya estaba plantada, y ambos estaban dispuestos a cuidarla. En ese momento, María recordó por qué había luchado tanto. No solo por un trabajo, sino por dignidad, amor y justicia. Sabía que el futuro aún era incierto, pero también que su esfuerzo nunca había sido en vano. María despertó con un peso en el pecho que no sabía cómo aliviar. La reunión con don Ricardo había sido más intensa de lo que esperaba. Él le había ofrecido regresar a la empresa, con un salario mejor y reconocimiento, pero María dudaba. ¿Podía confiar en alguien que la había despedido sin escucharla? Su mente daba vueltas, recordando cada momento de sacrificio y silencio que había vivido. Aquel día, mientras se preparaba para visitar a la señora en el hospital, María sintió un miedo nuevo, el miedo a perderla, a no tener más tiempo para cuidarla. La salud de la madre de don Ricardo empeoraba rápidamente, y aunque ella intentaba mantener la esperanza,
cada tos y cada mirada débil le recordaban la fragilidad del momento. En el hospital, la mujer abrió lentamente los ojos al ver a María. Con una sonrisa débil pero sincera, le tomó la mano y le susurró: «Gracias por no abandonarme». Aquellas palabras llenaron a María de una mezcla de tristeza y fuerza. Sabía que su cuidado había significado mucho, pero también que su tiempo juntos podría estar llegando a su fin. Mientras tanto, don Ricardo no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Su indiferencia inicial se transformaba en preocupación y culpa. Comenzó a visitarla más seguido, trayendo medicinas y preguntando por su bienestar. A pesar de su orgullo, reconocía que había fallado a su propia madre y a María, aquella mujer que le había demostrado una lealtad silenciosa. Un día, don Ricardo decidió hablar con María a solas. En esa conversación, confesó que su duro carácter y su obsesión por el trabajo le habían cegado. Admitió que no entendía la magnitud de lo que ella hacía por su madre y que, gracias a ella, había aprendido a valorar la verdadera importancia de la familia. María escuchaba, sin interrumpir, pero en su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo. ¿Sería esta la oportunidad para construir algo nuevo o solo un intento más que podría romperse? Sabía que debía protegerse, pero también deseaba creer que la verdad finalmente abriría puertas. Los días pasaron y la salud de la señora fluctuaba. María no solo era su cuidadora, sino también su compañera, su apoyo en momentos difíciles. Cada gesto de gratitud de aquella mujer reforzaba la decisión de María de seguir adelante, pese a los obstáculos. Don Ricardo, por su parte, comenzó a cambiar la dinámica en la empresa. Aunque no lo anunciaba públicamente, empezó a valorar más a sus empleados, comprendiendo que detrás de cada uno había una historia y un esfuerzo que merecían respeto. Finalmente, llegó el día en que María decidió regresar a la empresa. No fue una decisión fácil, pero sentía que era tiempo de enfrentar el pasado y construir un futuro mejor. Don Ricardo la recibió con una actitud diferente, más humana y cercana, dispuesto a apoyar y reconocer su sacrificio. Juntos, empezaron a trabajar no solo para mejorar la empresa, sino también para cuidar mejor a la señora enferma. La relación entre ellos evolucionó, dejando atrás la frialdad y dando paso a una conexión basada en la confianza y el respeto mutuo. La historia de María y don Ricardo demostraba que, a veces, la vida nos pone pruebas duras para enseñarnos lecciones valiosas. Que detrás de cada despedida injusta puede haber una verdad escondida que merece ser escuchada. Y que, cuando se elige el perdón y la comprensión, es posible transformar el dolor en esperanza y construir puentes donde antes solo había muros. María comenzó sus días en la empresa con una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que no todo sería fácil, que el pasado seguía ahí, latente, pero estaba decidida a demostrar que su esfuerzo y su sacrificio merecían respeto. Cada mañana, al llegar, saludaba con una sonrisa, consciente de que aquella segunda oportunidad no se repetía dos veces. Don Ricardo, por su parte, mantenía una actitud más humana y cercana. Ya no era solo el jefe frío y distante, sino alguien dispuesto a escuchar y valorar a sus empleados. Había aprendido a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que el verdadero valor de una empresa está en las personas que la hacen funcionar. Los compañeros de trabajo notaron el cambio. Algunos se acercaban a María con respeto renovado, otros con curiosidad, pero todos comprendían que algo había cambiado. Ya no era la mujer que había sido despedida cruelmente, sino alguien que había enfrentado la adversidad con dignidad y había regresado más fuerte. Mientras tanto, la salud de la madre de don Ricardo continuaba siendo frágil. María seguía cuidándola con el mismo cariño y dedicación, convirtiéndose en un puente entre la familia y el mundo exterior. Cada sonrisa de la señora era un recordatorio para María de por qué luchaba cada día. Un día,
Durante una reunión importante en la empresa, don Ricardo hizo una pausa inesperada para reconocer públicamente el trabajo de María. Sus palabras fueron sinceras y llenas de admiración. María nos ha enseñado a todos una lección invaluable. El verdadero compromiso va más allá del horario laboral. Es la dedicación y el amor lo que mueve a las personas. Esas palabras resonaron en la sala y llegaron hasta los oídos de cada empleado. María sintió una mezcla de orgullo y emoción que no podía ocultar. Sabía que el camino había sido duro, pero que cada paso valía la pena. Sin embargo, no todo era perfecto. La sombra del pasado aún acechaba en forma de dudas y resentimientos. Algunos compañeros no olvidaban el despido inicial y cuestionaban la confianza que don Ricardo había depositado nuevamente en María. Pero ella decidió no prestar atención a esas voces y seguir adelante con su trabajo y su compromiso. En casa, María enfrentaba a otro desafío: equilibrar su trabajo con el cuidado de la señora enferma. Las noches eran largas y agotadoras, pero cada gesto de gratitud de la mujer fortalecía su espíritu. Sabía que su labor no solo era física, sino también emocional y espiritual. Un día, don Ricardo sorprendió a María llevándola a una reunión familiar en el hospital. Quería que conociera a su madre más allá de la enfermedad, que viera la mujer fuerte y valiente que había sido. María comprendió que ese gesto era una forma de agradecerle y de construir un vínculo más profundo. La relación entre ellos evolucionaba, dejando atrás las barreras del pasado. No solo eran jefe y empleada, sino aliados en una historia de vida que les había cambiado a ambos. María reflexionaba sobre todo lo que había vivido. El despido injusto, el cuidado secreto, la lucha por recuperar su lugar. Cada experiencia la había hecho más fuerte y consciente de su propio valor. Sabía que su historia podía inspirar a otros, especialmente a quienes enfrentaban desafíos similares. Don Ricardo, por su parte, aprendió a valorar la humildad y la empatía. Entendió que el éxito no se mide solo en dinero o poder, sino en la capacidad de reconocer y apoyar a quienes caminan a nuestro lado. Juntos, María y don Ricardo empezaron a construir un futuro diferente, uno donde el respeto, la verdad y la solidaridad fueran la base de todo. Y aunque el camino aún tenía obstáculos, estaban dispuestos a enfrentarlos con la misma fuerza que los había unido. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ambos sabían que no la desperdiciarían. María se sentía más segura cada día que pasaba en la empresa, pero sabía que la verdadera prueba no estaba en su trabajo, sino en la salud de la madre de don Ricardo. La fragilidad de la mujer seguía siendo una preocupación constante. Aunque la atención médica era excelente, el cariño y la dedicación que María le brindaba eran insustituibles. En sus momentos libres, María aprovechaba para leerle cuentos, contarle anécdotas y hacerla reír. La sonrisa débil de la señora era un pequeño triunfo diario para ambas. Pero también había días en que el cansancio y la tristeza se apoderaban de ellas, recordándoles que el tiempo era limitado. Don Ricardo, cada vez más involucrado, comenzó a comprender el verdadero peso de la responsabilidad que su madre y María compartían. Empezó a delegar tareas en la empresa para poder pasar más tiempo en el hospital, apoyando en lo que fuera necesario. Esa transformación sorprendió a todos, incluso a sus socios y familiares. Un día, María recibió una llamada inesperada. Era una oportunidad para presentar su historia en un programa de televisión local que buscaba resaltar actos de valentía y humanidad. Al principio, dudó en aceptar. No le gustaba ser el centro de atención y prefería mantener su vida privada en silencio. Sin embargo, después de pensarlo bien, decidió que contar su verdad podría ayudar a muchas otras personas que enfrentaban situaciones similares. La entrevista fue emotiva. María habló con sinceridad sobre el despido injusto, sobre el cuidado secreto y sobre cómo la dignidad y el amor la habían mantenido en pie.
Don Ricardo también asistió y, por primera vez públicamente, reconoció su error y elogió la fuerza y entrega de María. El impacto fue inmediato. La historia conmovió a la comunidad y a muchos espectadores, quienes comenzaron a compartirla en redes sociales y a enviar mensajes de apoyo. María recibió llamadas de otros trabajadores que se sentían inspirados a no rendirse, y don Ricardo fue invitado a charlas sobre liderazgo y empatía. Pero, a pesar del reconocimiento público, la vida cotidiana seguía su curso. María seguía dividida entre el trabajo y el cuidado de la señora, enfrentando días difíciles y noches de incertidumbre. Su fuerza parecía inagotable, pero ella sabía que no podía hacerlo sola para siempre. Don Ricardo, consciente de esto, tomó una decisión importante. Propuso crear un programa de apoyo para empleados que enfrentaran situaciones similares, con recursos y facilidades para que nadie tuviera que sacrificar su vida personal por el trabajo. María fue invitada a formar parte del comité que diseñaría este proyecto, dando voz a quienes, como ella, luchaban en silencio. Esta nueva etapa no solo fortaleció la relación entre María y don Ricardo, sino que también cambió la cultura de la empresa. Los empleados comenzaron a sentirse más valorados y apoyados, aumentando su compromiso y productividad. Mientras tanto, la salud de la madre de don Ricardo mejoraba lentamente, gracias al amor y los cuidados que recibía. María sentía que cada día vivido con ella era un regalo y que, aunque la vida fuera incierta, había encontrado un propósito que la llenaba de esperanza. En su interior, María comprendió que las dificultades que enfrentó no solo la hicieron más fuerte, sino que también transformaron a quienes la rodeaban. Su historia era prueba de que el respeto y la empatía podían cambiar vidas. Don Ricardo, por su parte, nunca olvidaría la lección que María le enseñó, que el verdadero éxito es humano y que detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada y valorada. Juntos, continuaron trabajando no solo por la empresa, sino por un futuro donde nadie fuera dejado atrás, y donde cada acto de bondad tuviera el poder de transformar el mundo. María comenzó a sentir un cambio profundo en su vida. Después de tanto dolor y sacrificio, por fin veía que su esfuerzo tenía frutos. La empresa ya no era un lugar frío y distante, se había convertido en un espacio donde se valoraba el compromiso humano. Pero más allá de eso, su relación con don Ricardo había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos esperaba: respeto y comprensión mutua. Cada mañana, al llegar a la oficina, María recibía saludos sinceros de sus compañeros, quienes ahora la miraban con admiración. Ya no era la mujer que había sido despedida sin explicación, sino un símbolo de perseverancia y coraje. Don Ricardo, por su parte, se mostraba más cercano y dispuesto a escuchar. Había aprendido a liderar con empatía y a reconocer que sus decisiones afectaban vidas reales. La señora, la madre de don Ricardo, seguía siendo el motor que impulsaba a María a seguir adelante. Su salud mejoraba poco a poco, aunque con altibajos que llenaban de incertidumbre cada día. María estaba consciente de que cada momento junto a ella era invaluable, y eso le daba fuerzas para enfrentar cualquier obstáculo. Un día, mientras María estaba en el hospital, don Ricardo le propuso una idea que sorprendió a todos. Quería que ella formara parte del consejo directivo de la empresa, para aportar una visión humana y cercana a la gestión. María, con humildad pero también con orgullo, aceptó. Sabía que ese era un reconocimiento genuino a su trabajo y a la persona que había sido durante todo ese tiempo. La noticia corrió rápido y generó diferentes opiniones. Algunos veían el nombramiento como un cambio positivo, mientras que otros mostraban escepticismo. Pero María no se dejó intimidar. Sabía que su compromiso y su experiencia serían la mejor respuesta a cualquier duda. En las reuniones del consejo, María aportaba ideas basadas en su experiencia real, no solo en teoría.
Proponía programas de apoyo para empleados con situaciones familiares difíciles, sugería flexibilizar horarios para quienes cuidaban a seres queridos y promovía una cultura de respeto y solidaridad. Poco a poco, esas propuestas comenzaron a transformar la empresa desde adentro. Don Ricardo estaba orgulloso. Había aprendido que el liderazgo no es solo cuestión de resultados financieros, sino de cuidar a las personas que hacen posible esos resultados. Y María era la prueba viviente de esa lección. Fuera de la oficina, la relación entre ellos se fortalecía. Compartían momentos de confianza y respeto, y poco a poco, se fue construyendo una amistad sólida. Ambos entendían que habían pasado por pruebas difíciles, pero que esas pruebas los habían unido y enseñado a valorar lo esencial. Un día, María recibió una llamada inesperada. La salud de la señora había dado un giro inesperado. Necesitaba una operación urgente. El miedo y la incertidumbre volvieron a instalarse en su corazón, pero esta vez no estaba sola. Don Ricardo estuvo a su lado en todo momento, mostrando una faceta humana y solidaria que antes parecía imposible. La operación fue complicada, pero exitosa. María y don Ricardo pasaron largas horas en la sala de espera, compartiendo silencios, esperanzas y temores. Esa experiencia los unió aún más, recordándoles que la vida es frágil y que la verdadera fuerza está en el apoyo mutuo. Cuando la señora despertó, sonrió débilmente y agradeció a María por no haberla abandonado. Ese momento fue un punto de inflexión para todos. María comprendió que su lucha no había sido en vano, y don Ricardo entendió que el amor y la empatía son los pilares que sostienen cualquier familia y empresa. La historia de María y don Ricardo se convirtió en un ejemplo para muchos. Una historia de redención, aprendizaje y humanidad. Demostraron que incluso en los momentos más difíciles, la verdad y el respeto pueden abrir caminos y sanar heridas profundas. Y así, con cada paso que daban, construían un futuro donde el trabajo y la vida personal podían coexistir en armonía, donde las personas eran valoradas más allá de sus cargos o títulos, y donde el amor y la comprensión eran la base de todo. La vida de María había cambiado por completo. Después de tantos años de esfuerzo silencioso y sacrificios, por fin veía cómo sus sueños y su dedicación eran reconocidos. Pero lo más importante para ella era que, en medio de tanta adversidad, había encontrado una familia inesperada y un propósito que la llenaba de esperanza. La salud de la madre de don Ricardo mejoraba día a día, y aunque el camino seguía siendo incierto, cada pequeño avance era una victoria para todos. María seguía cuidándola con amor, pero ahora no estaba sola. Don Ricardo se había convertido en un verdadero apoyo, no solo como jefe, sino como un hombre que había aprendido a valorar lo que realmente importa. En la empresa, las cosas habían cambiado radicalmente. El programa de apoyo para empleados con situaciones familiares difíciles había sido un éxito, y muchas personas habían encontrado en él un refugio para poder seguir adelante sin renunciar a sus responsabilidades personales. María se sentía orgullosa de haber sido parte de ese cambio, consciente de que su historia había abierto puertas para otros. Su papel en el consejo directivo le daba la oportunidad de seguir luchando por un ambiente de trabajo más humano y justo. Cada decisión que tomaba llevaba la huella de su experiencia y de su compromiso con quienes, como ella, merecían respeto y comprensión. Pero no todo era trabajo. La relación entre María y don Ricardo había evolucionado hasta convertirse en algo profundo y sincero. La distancia que antes los separaba había dado paso a una conexión basada en la confianza y el respeto mutuo. Ambos habían aprendido a escucharse y apoyarse, y esa nueva etapa les brindaba una felicidad que ninguno había imaginado. Un día, mientras caminaban por el jardín del hospital, don Ricardo tomó la mano de María y le confesó cuánto admiraba su fortaleza y dedicación. María sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por las palabras, sino por la sinceridad que había en cada gesto.
Era la culminación de una historia que comenzó con dolor y desconfianza, pero que terminaba con amor y esperanza. La vida les había enseñado que, aunque las heridas del pasado pueden ser profundas, la verdad y el perdón tienen el poder de sanar y transformar. María y don Ricardo habían superado sus diferencias y habían construido un vínculo que trascendía cualquier obstáculo. En la empresa, la transformación era evidente. Los empleados trabajaban con entusiasmo y compromiso, sabiendo que eran valorados como personas, no solo como números. La cultura de respeto y solidaridad que habían creado era un legado que perduraría. María miraba hacia el futuro con optimismo. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero estaba segura de que juntos podrían superarlos. La experiencia vivida le había dado la sabiduría para entender que la vida es una mezcla de momentos difíciles y alegrías, y que lo más importante es nunca perder la esperanza. Don Ricardo, por su parte, se había convertido en un líder más humano y accesible. Había aprendido que el verdadero poder no está en el dinero ni en el control, sino en la capacidad de cuidar y valorar a las personas que forman parte de su vida y de su empresa. La historia de María y don Ricardo se convirtió en un ejemplo inspirador para muchos, una prueba de que el respeto, la empatía y la verdad pueden cambiar destinos y construir puentes donde antes solo había muros. Y así, con cada paso que daban, seguían escribiendo un capítulo nuevo, lleno de comprensión y amor, recordándonos que, al final, lo que realmente importa es el corazón con que enfrentamos la vida.